Y hoy en el Parlamento hubo un hecho político relevante, ya que por fin nuestro país aprobó una ley que va a restringir y en algunos casos prohibir el uso de los celulares en los colegios, en la básica y también en la educación media, convirtiéndose además uno de los pocos países de este lado del mundo que va a tener una legislación en torno a este tema. Queremos profundizar en los alcances, las expectativas, y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Daniel Halpern, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Cómo le va, Daniel? Qué gusto saludarte esta noche aquí en Vía Pública. Un abrazo a la distancia. Igualmente, Davor, un abrazo muy grande. ¿Cómo le ha ido? Bien, Y acá expectante cómo sale sí, la ley. sí, Vamos a hemos ver. estado monitoreando esta ley, hemos conversado muchas veces sobre el impacto que tienen los celulares, sobre todo en el aula. Esta ley que prohíbe y regula, ¿quedó bien hecha la ley? ¿Quedó robusta? ¿Era la expectativa que tenían, por ejemplo, ustedes como académicos respecto a lo que Chile podía hacer? Lo que pasa es que yo creo que en el qué sí, pero en el cómo es difícil evaluar una ley. Yo la verdad es que desconozco los mecanismos y los procedimientos mediante el cual uno podría llegar a decirte está perfecto o está bien, porque hay muchos procesos que no sabemos cómo van a terminar siendo. Deja darte un ejemplo. Se prohíbe, ¿no es verdad? No se puede utilizar, pero la ley no establece el cómo. ¿A qué me refiero con el cómo? Los estudiantes no pueden llevar teléfono al colegio, sí pueden llevarlo, pero deben guardarlo en un lugar seguro. ¿Cuál es el estándar de ese lugar seguro? Es, por ejemplo, un casillero. ¿Quién se hace cargo de ese casillero? ¿Quién lo cuida? ¿Quién pone los recursos para que esos teléfonos que pueden en un curso costar fácilmente 3, 4 millones de pesos o 2,5 millones de pesos? ¿Quién los cuida en un curso? Son preguntas que yo creo que son muy interesantes y que, o sea, también es difícil que la ley lo establezca, ¿no es verdad? Como paso a paso, pero yo creo que por ahí va un poquito cómo van a ser los resultados que finalmente se van a empezar a ver. Ya, pero es quizás para muchos un poco dura la ley, sobre todo en la educación básica, donde prohíbe. En la media se restringe, se regula y se puede utilizar como material educativo, pero en la básica se prohíbe. ¿Era quizás mejor adaptarlo a lo que es la realidad del 2025, que los celulares están en las manos de gente, de niños que hoy día tienen 11, 12 años, uno los ve que están con celulares? A ver, yo creo que la ley en general siempre tiene que apostar al bien mayor, ¿no es verdad? ¿Mm? En términos más desde la tecnología, esto sería disminuir los riesgos y aumentar los beneficios. Eso yo creo que es como, debe ser un buen como corpus o campus de ley. Entonces, vamos a ver los riesgos, si te parece. Hay muy poca atención hacia un docente, hacia un profesor, cuando yo tengo notificaciones en mi mano. Es muy difícil que el profesor compita o la profesora con una notificación en TikTok o en Instagram, entendiendo el impacto de la dopamina que tiene en el cerebro de la persona. Ese es un punto. Y también es muy injusto para el profesor pedirle cada vez que él requise y controle si es que no hay una estructura detrás. Es muy difícil también para un profesor poder regular lo que sucede en el mundo online de los niños en los recreos, por ejemplo, donde se molestan, se tratan de destruir muchas veces a través de mensajes. Por lo tanto, es sumamente difícil. Ya le es difícil para un inspector regular lo que pasa frente a sus narices. Imagínate lo que hay detrás de sus narices. Y en tercer lugar, yo creo que es muy complejo y difícil también, estamos hablando de niños chicos, eh, que esos jóvenes desarrollen habilidades, competencias socioemocionales, si esas habilidades se desarrollan en el juego, en la discusión, en la negociación. Oye, pasa la pelota, no, Davor, ¿por qué? No, es que fue el foul, no. Si los niños no juegan, no tienen esa estructura de desarrollo de habilidades. Y hoy día los niños más chicos están dejando de jugar porque se quedan pegados con el teléfono porque les produce mucho más placer y hay una pérdida. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que está bien que no se utilice el teléfono ni en la sala de clase para los chicos, ni tampoco en los recreos. ¿Ya? Eso, digamos, como estructura y a nivel explicativo de por qué es importante la ley que se desarrolló. Ahora, tú tienes toda la razón. Hay problemas. Imaginémonos que tú eres el profesor de ciencias sociales o de naturales y les quieres enseñar a los niños los planetas. Y tú eres un profesor motivado, entonces les querés mostrar con realidad aumentada
cómo son los planetas, cuán lejos están, y quiero que los vean. Entonces, yo ya no tengo el dispositivo, yo ya no tengo el teléfono, es decir, hay beneficios con el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué debiese hacer el colegio? Debiese tener un laboratorio móvil con distintos dispositivos para que llegue el profesor, pueda hacer uso de esos dispositivos, en el sentido que pueda tomarlo y sin que haya notificaciones. Es decir, puede hacer la realidad aumentada, pueden ver al cielo, pueden encontrar el planeta, pero sin que los van a estar interrumpiendo con la notificación y el niño va a estar pendiente de lo que salió en Instagram o en TikTok. Entonces, eso requiere un trabajo duro del colegio. Va a tener que poner un poquito de dinero para el laboratorio móvil y la pregunta es de dónde va a salir si es que queremos tener los beneficios de la tecnología. Daniel, ¿y cómo va a funcionar esto en la práctica? ¿Cuál es la proyección que se puede hacer? Porque aquí cada colegio va a implementarlo de acuerdo a su sistema social, cultural, lo que se ha dicho, cada comunidad va a poder decidir cuál es su reglamento. Pero la gran pregunta que también muchos nos hacemos es que cómo va a convivir esta restricción o esta prohibición en el colegio con la libertad que hay de la puerta para afuera del colegio. ¿Cuál es el rol que tienen que cumplir acá los papás? Porque si alguien tiene prohibido el celular va a salir del colegio, lo va a aprender y quizás todo lo que ganó teniéndolo restringido o prohibido lo va a perder en una tarde de frenesí con el celular. Es que diste en el punto, o sea, y ojalá sea la tarde. Si el problema, Davor, no es la tarde, el problema es que se quedan en la noche, hasta las 3, 4 de la mañana, como muestran los estudios, jugando, haciendo un montón de actividades. Si ojalá fuera la tarde, ¿no es verdad? Como que ya se quedan un rato en la tarde y en la noche duermen. No es así. El problemático, o sea, lo problemático realmente es que se quedan en la noche, es que hay poco restricción y educación. Si ese el problema de fondo es que hay poca educación. ¿Qué debiese hacer un buen programa? Debiese entregar educación, porque esto es un problema mucho más grande. Que si se puede, cuánto ratito, cuánto estamos en el colegio, esto es mucho más potente. Es cómo yo veo el bienestar en mi vida o la de mi hijo o la de mi hija. Que es un problema cuando están más de entre 4 y 6 horas conectados al día, por lo tanto tienen que tener otros intereses, ya sea deporte, ya sea conversaciones, ya sea generar placer por elementos que no son digitales. Y eso tiene que haber una educación para el hogar, tiene que haber una educación para el hogar para que todos tengamos filtros. Yo tengo un filtro parental del dispositivo, porque yo si estoy mucho tiempo, como tengo déficit atencional, me absorbe el teléfono y soy menos productivo. Yo que tengo 45 años. Entonces, ¿qué se espera para un niño de 15 con un poco de déficit? Va a estar absolutamente absorto. Entonces, eso viene con educación. Deja darte un ejemplo, porque también es sumamente importante encontrar el uso positivo que se da de la tecnología. Nosotros hace aproximadamente 3 semanas hicimos una hackathon en la Católica para poder disminuir el cyberbullying en los colegios. ¿Y cómo lo hicimos? Juntamos a más de 250 jóvenes, les dimos un desafío. Ellos tenían que generar una campaña comunicacional para reducir el cyberbullying en su colegio. Primero los capacitamos sobre cyberbullying, después sobre una campaña comunicacional en la Católica con el director de publicidad, después les dimos herramientas de IA, de inteligencia artificial, para desarrollar prompts, y después ellos tenían el desafío a un grupo de hacer la mejor campaña publicitaria. Olvídate lo que fueron los trabajos con IA. Estaban todos motivados. Participó Google, participó Claro, participó la Católica, participó Educom, esta empresa educacional. Juntamos a todos. Desarrollamos talleres para que los papás tuvieran herramientas, tuvieran consenso con Claro también, para que pudieran tomar los niños y decir, ¿sabéis qué? A mí yo quiero tener una política digital en mi hogar. Eso es lo que hay que lograr. Hay que lograr que los jóvenes se enamoren de forma positiva con la tecnología, pero que también de su bienestar. Si esto es mucho más grande de lo que pero le ponemos, los jóvenes no van a poder tener teléfono en el colegio. O sea, no sé si se entiende, hay un problema de bienestar acá, que es mucho más grande que si se puede o no utilizar los dispositivos. Está bien, hay que regular el uso, pero también hay que entregar una formación a los papás, a las mamás y a las familias. Ya, Y al propio colegio. buscando esa ruta, esa receta, ¿hay algún país que tengamos que mirar? Porque Chile, entiendo, es el primer país de Latinoamérica en que tiene una regulación en torno a los celulares, pero hay países más desarrollados, como por ejemplo Francia, que ya han implementado regulación a los celulares, y uno mira los estudios y la verdad es que el rendimiento no mejoró con las expectativas que había una vez que comenzó a implementarse la ley. ¿Nos puede pasar lo mismo? ¿Hay que mirar la experiencia de quizás otro país que no tenemos hoy día en el horizonte?
Deja contarte una experiencia que salió hace un mes y medio del estado de Florida, que Ya, tomaron escuelas estatales, que serían un similar, ¿no verdad?, a las municipales. El primer año, Davor, fue terrible. Escúchame, em, tenían más suspensiones, problemas de asistencia, porque suspendían a los niños, porque tenían que controlar, regular. La energía del colegio te chupó. Todo esto para ver, para entender, para saber. Ya, entonces mira, si tú lo sacas acá, va a estar prohibido sacar anotaciones negativas. O sea, fue terrible. Pero el segundo año, es decir, corto, mediano plazo, muy duro, resultados negativos. ya, duro. Negativo, pero negativo para el colegio, porque te quitaron mucho tiempo. Pero a partir del segundo año empezaron a cambiar hábitos. Los niños efectivamente pusieron mayor atención en clase, le empezó a ir mejor, mejoró el promedio. Esto depende cómo uno se mira, cómo uno lo va como mirando y estructurando. Si yo lo voy mirando solamente como en el corto ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué? Siempre va a ser un poco negativo, pero si yo lo miro a medida como más de largo plazo, de que de efectivamente qué puede pasar como en un tiempo, yo diría, más, proyectémoslo, 2, 3 años, me parece que se puede tener una visión más amplia, más general, y podemos entenderlo. En el caso de Estados Unidos, se regularon de Miami en particular, de Florida, perdón, no de Miami, se reguló el uso. Al principio fue muy difícil, fue muy complejo, pero después empezaron a ver beneficios porque se juntaron con una educación digital positiva, por así decirlo, donde no es solamente la restricción, sino que además yo te reeduco para que tú vayas encontrando intereses en deporte, en actividades presenciales, si son elementos fundamentales. Hoy día la lucha no puede ser solamente no contra lo digital, si para la educación de un niño necesita el sí en otras áreas. Y eso también es vínculos familiares, digamos, generar una comunicación al interior del hogar. Ya, pero la Que no evaluación que hay solamente... que hacer con las herramientas que se tienen, Daniel, y lo que vemos permanentemente son las pruebas PISA, la prueba de PAES para los que son más grandes. ¿Esa es la forma de medir si esto resultó o no resultó? ¿O haber que crear quizás algún instrumento para que cada colegio diga, bueno, aplicando esto cuando no había restricción versus aplicando esto mismo cuando sí había restricción? ¿Cómo se mide esto? Porque el Ministerio de Educación, además lo dice la ley, el 2030 recién va a ser un gran escrutamiento de cómo lo hizo cada región, cada colegio a nivel nacional. Sí, yo creo que para eso son dos elementos relevantes. El primero, medir con un antes y un después. Si hoy día nosotros consideramos que estamos en el pic de abajo, entonces deberíamos ser capaces de medir lo que las pruebas estandarizadas que sean, ojo. Y ahí ver en 5 años más, como dices tú, o 3 o 4, da lo mismo, si hay un cambio, si hay un salto entre cómo es ahora y cómo va a ser en el 2030. Punto uno. Punto dos, y ahí se podría medir la parte académica. Pero hay toda otra parte que es, por así decirlo, psicosocial, de bienestar, que el teléfono, digamos, la tecnología, digamos como son, te chupa, te saca esa energía, esa vida. ¿Por qué? Porque el niño va generando solamente interés en el mundo digital y va perdiendo las ganas por las otras cosas. Entonces, cuando es elemental y central entender que para que a un niño le vaya bien en el colegio, tiene que estar bien él también como persona. Y son dos elementos que son separados pero se unen, se cruzan. Entonces, junto a los estándares académicos, donde hay lectura, donde hay una serie de características que el mundo digital también ha impactado negativamente, debiesen haber elementos que son más de aspecto emocional, de por ejemplo tener una motivación, tener un objetivo, tener un sentido de qué es lo que yo quiero estudiar, qué es lo que quiero ver. El mundo digital te confunde mucho de eso. Entonces, obviamente, yo creo que al limitarlo y al regularlo, pero también al educarlo de forma positiva, y eso es lo que yo no veo muy presente en esta ley, y eso es lo que más yo creo que se necesita hacer como un llamado a distintas instituciones para que apoyen y ayuden en esto. Yo no lo veo tan simple que porque tú sacas el teléfono, todo se va a mejorar. Es una estupidez, pero con pata, decir que nosotros sacamos el teléfono y como que van a volver todo lo estándar y todas las cosas, como que van a crecer y se van a mejorar. Eso es lo que de repente yo veo como cierta ingenuidad en varias personas que están detrás de esto, como diciendo, si nosotros sacamos los teléfonos, ya no van a haber problemas de convivencia en los colegios. Si nosotros sacamos los teléfonos, van a subir a los niveles de lectura que habían antes. No lo veo tan simple. Ya, o sea, la falla desde tu punto de vista es más sistémica, más de crisis de educación del modelo educativo probablemente que se está impartiendo en las aulas de Chile, ¿o no?
No, o sea, sí, y además, o sea, se necesita todo un apoyo en lo que es educación digital, alfabetización digital. Se necesita un apoyo en enseñarle a los niños cómo utilizar la inteligencia artificial. Se necesita todo un apoyo también en la destrucción que se está haciendo, producto que, por ejemplo, ocupan la inteligencia artificial para romperse entre ellos, para tomar imágenes, para hacer... O sea, son elementos que yo considero, pero esenciales en un plan formativo. Y que no es como esto se soluciona si es que yo le saco, ¿no es verdad? El teléfono. Todo lo contrario, el problema recién empieza porque los niños están ansiosos por una parte de formación digital, los colegios tienen que tener planes, programas, un currículo de alfabetización digital. No es solamente prohibición, regulación, es también que yo les entrego para que ellos puedan estar bien, para que los jóvenes puedan estar bien, por así decirlo, y que estudien mejor. La ley, Daniel, llega hasta los colegios, pero quiero aprovechar esta entrevista para preguntar tu experiencia como profesor universitario. ¿Cómo se regula? ¿Qué hacen los alumnos que también tienen 18 años? Están ahí, pasaron de un día del colegio a la universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Hacen caso al profe? ¿Guardan el celular? ¿O también habría que aplicar medidas un poquito más duras, punitivas dentro de las aulas? Davor, tú no te puedes imaginar el cariño y el amor que yo le tengo a los estudiantes. No, o sea, y me trato como de preocupar, que aprendan y todo. Pero pucha, que ha bajado la atención al profesor, el interés también por aprender, no en todos los casos, pero en muchos casos, porque es muy power, es muy potente cuando uno trata de enseñar y al lado tiene un dispositivo. No es que el joven sea alguien, un desgraciado, que está como que antes como que llegaba y decía, no, este tipo no, sino que es muy fuerte la distracción. Y si no desarrolla estrategia, porque para que, como yo tengo también mi propia estrategia y probablemente tú, donde eres ordenado, donde tenéis como cierta dieta digital, donde tenéis una política, y hay gente que le cuesta más estructurarse que otra, y a un adolescente le cuesta mucho más porque son más impulsivos. Entonces, si es que no desarrolla una estrategia, le va a costar más. Y el problema es que cuando tú vas y llegáis, ya, voy a tomar como, no sé, un curso o que alguien me va a enseñar, no te lo enseñan, te lo da la vida. Y a los 18 años muchos se pegan el porrazo, porque por estar en el teléfono te perdiste lo que decía el profesor o lo que dice la materia y terminas reprobando el curso. A mí me da, desde esa perspectiva, pena porque no hemos sido capaces de ayudar más a los estudiantes a soltar el teléfono para focalizarse en el estudio. Y ahí, perdón, Daniel, cada maestrito con su librito, con su dinámica con los alumnos, o las universidades deberían quizás tener también un reglamento o estar dentro del alcance de la ley. Pucha, es que son grandes, pues tienen Sí, pues. 18 años, es decir, el flaco puede manejar, no es verdad, va a estar ahí como aquellos que manejan, que tienen la bendición de tener auto, entonces tú le vas a decir, no, pues si tienen el teléfono, él decidirá si ve la pantalla o ve hacia adelante. Entonces, claro, yo como Estado te puedo poner un parte para un policía si lo ve, ¿no es verdad? Te puedo sacar una multa. Pero, pucha, tenéis 18 años. O sea, tenéis que avanzar en tu vida. No podemos empujarlo de forma constante y ahí cada uno, como en el trabajo, una persona que está en el trabajo mirando más el teléfono que en una reunión, en algún minuto o se pega la cachada o se va a tener que ir. Porque en el fondo a la gente le va a molestar ya esto sobremanera y el tipo va a estar más out que in. Entonces, yo creo que al final son regulaciones, son aprendizaje, pero me parece que está siendo duro. Y yo respeto 100% a los profesores que dicen, no hay teléfono en mi clase. Pero también por otra parte, le digo, tiene 18 años. Como, no podí estar como, tiene 18. Daniel Halpern, como siempre, muy ilustrativo y muy apasionado también para sus puntos de vista. Gracias por ayudarnos a entender esta nueva regulación que va a tener nuestro país. Te mando un abrazo a la distancia. Un gran abrazo, David. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. 23 horas con 53 minutos. Vamos a la pausa. Nosotros ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas.